¿Sabías que si te encuentras en un ascensor y te pesas mientras éste baja, la balanza te va a calcular una masa totalmente diferente a la que realmente tienes? Pero, ¿por qué sucede esto? Cuando un cuerpo está sobre una superficie, ésta ejerce una fuerza. Esta fuerza tiene dirección normal o perpendicular, de ahí el nombre fuerza normal. Esta fuerza es contraria al peso. Sin embargo, no puede considerarse como una fuerza de acción y reacción, ya que no se presenta en cuerpos diferentes, sino en el mismo cuerpo. En la clase de hoy hablaremos sobre la fuerza normal. Para entender mejor la clase de hoy, debes tener conocimientos previos sobre cinemática, leyes de Newton, composición y descomposición de vectores. Como sabes, las fuerzas de acción y reacción deben de ejercerse en cuerpos diferentes. Sin embargo, la fuerza normal es ejercida por la superficie sobre el cuerpo. La fuerza de gravedad es ejercida por los campos gravitatorios sobre el mismo cuerpo. Por tal razón, ninguna de estas fuerzas pueden ser de acción y reacción. Recordemos algo de historia. Por allá en el año 1600, Galileo Galilei pensaba que los cuerpos se detenían simplemente porque se cansaban. Se dio cuenta que no era así, que era debido a los rozamientos que había en la superficie y el cuerpo. Una de estas fuerzas que interactuaba con la superficie es la fuerza normal. Luego vino Newton, uno de los científicos más brillantes de esa época. Él introdujo ideas como aceleración, masa, fuerza y nos enseñó cómo analizar esas fuerzas responsables del movimiento de los cuerpos. Por medio de la segunda ley de Newton y con la ayuda de un diagrama de cuerpo libre, podemos encontrar variables de nuestro interés, como en el caso del ascensor. Si calculamos la fuerza normal, vamos a tener una idea de qué valor aparecerá en la balanza y el porqué de este fenómeno. Gracias a las leyes de Newton y calculando la fuerza de la normal, podemos saber qué valor observaremos en la balanza. Sabemos que las fuerzas en el eje Y serían la del peso descendiendo y la normal hacia arriba. La fuerza del movimiento total tendría aceleración negativa porque el ascensor desciende. Como podemos notar, la normal siempre será menor que nuestro peso real. Es por esto que si el ascensor desciende, la balanza nos mostrará un valor menor que el real, y del mismo modo, si el ascensor sube, veremos un valor mayor al real. En el caso de un cuerpo sobre una superficie, lo que ocurre es que la Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre el objeto. Si el cuerpo está en reposo sobre una mesa, no acelera hacia abajo porque ésta está sostenida por la mesa. Por lo tanto, esta ejerce una fuerza ascendente llamada fuerza normal para mantener el cuerpo en equilibrio. Como no existe movimiento en el eje Y, tampoco existe aceleración en dicho eje. Por lo tanto, la fuerza de la normal, que es perpendicular a la superficie, equilibra la fuerza gravitatoria que actúa sobre el cuerpo. Otro aspecto interesante de analizar de la fuerza normal es si esta es conservativa o no. Una fuerza conservativa es aquella en la cual el trabajo realizado para mover un objeto entre dos puntos no depende del camino tomado. El trabajo se define como el producto de la fuerza aplicada por el desplazamiento. Si recuerdas, en el eje Y no existe ningún desplazamiento efectuado por la fuerza normal. Por lo tanto, si no tenemos desplazamiento, no podremos calcular el trabajo en diferentes puntos y darnos cuenta si depende de su camino o no. Por lo tanto, la fuerza normal no puede ser considerada una fuerza conservativa ni tampoco una fuerza no conservativa. La fuerza normal, al no producir trabajo, es más bien considerada una fuerza de ligadura. La fuerza normal nos permitirá predecir el valor de masa que aparecerá en la balanza. Simplemente dividimos la fuerza de la normal para la gravedad de la Tierra, que sería 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y este será el valor que aparecerá en la balanza. Por ejemplo, podemos calcular qué valor verá en la balanza una persona de 80 kilogramos que desciende en un ascensor a 5 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, utilizamos la siguiente fórmula.
Fuerza es igual a peso más normal. Recuerda que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero como el ascensor baja tenemos una aceleración negativa. Eso es igual a menos peso más normal. Despejamos normal y obtenemos normal es igual a peso menos masa por aceleración. Recuerda también que el peso es igual a la masa por la gravedad. Sustituyendo en la ecuación se tiene normal es igual a masa por gravedad menos masa por aceleración. Sacamos factor común m y nos queda la ecuación normal es igual a masa por gravedad menos la aceleración. Sustituimos los datos. Normal es igual a 80 kilogramos multiplicado por 9,81 metros sobre segundos al cuadrado menos 5 metros sobre segundos al cuadrado. Realizando los cálculos nos da 385 newton. Si este resultado lo dividimos para la gravedad terrestre, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, se obtiene un valor de masa de 39,29 kilogramos, que es la que aparecerá en la balanza. Es decir, parecerá que la persona ha reducido a la mitad su masa real. En la clase de hoy hemos aprendido que para calcular la fuerza de la normal necesitamos saber, número 1, la masa del objeto, número 2, la aceleración total del sistema y número 3, el valor de aceleración de la gravedad. El valor de la normal, en la mayoría de los casos, si el objeto está en una superficie horizontal, va a ser igual al valor del peso pero con signo contrario. En este caso no se puede tomar como fuerzas de acción y reacción, ya que están presentes en el mismo cuerpo. No siempre la normal va a ser el opuesto al peso, como lo vimos en el caso del ascensor. Va a depender mucho de las características propias del sistema. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que estos conocimientos los puedas aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima. ¿Alguna vez has visto imágenes del planeta Plutón? Estas imágenes son reales y existen gracias a la misión espacial no tripulada llamada New Horizon. Pero, ¿cómo pudieron viajar durante 10 años y llegar tan lejos? Es así que por primera vez el 15 de julio del año 2015 se alcanzó la órbita más distante del sistema solar. Demócrito, un filósofo griego del siglo V a.C., postuló por primera vez que la materia está constituida por partículas pequeñas e indivisibles a las cuales denominó átomos. A partir de entonces han existido varios modelos atómicos que permiten estudiar a esta famosa partícula, permitiéndonos disfrutar de avances industriales como es la energía nuclear, lo que nos ha permitido conocer el espacio. En este día estaremos hablando acerca de los antecedentes del modelo atómico actual. Para entender mejor la clase de hoy, debes conocer sobre la materia. Un modelo es una representación simplificada de la realidad. Por lo tanto, un modelo atómico es la representación simplificada de la estructura del átomo, así como de su comportamiento. Después de Demócrito, en el siglo XIX, el científico británico Dalton enunció que la materia está formada por átomos y que si todos los átomos son iguales, se trata de un elemento. Casi un siglo después, en 1904, otro científico británico llamado Thomson demostró que dentro de los átomos existen partículas diminutas con carga eléctrica negativa que llamó electrones. En este modelo, el átomo consistía en una partícula cargada positivamente, en la cual se incrustaban partículas diminutas con carga negativa suficiente para neutralizar la carga total del átomo, como pudín, carga positiva, y las pasas, los electrones. 7 años después, en el año de 1911, otro científico británico llamado Rutherford demostró que el átomo estaba vacío en su mayor parte, pero que en su centro había un diminuto corpúsculo al cual denominó núcleo, en el cual se encuentran los protones con carga positiva y los neutrones sin carga.
Con las investigaciones de Rutherford se planteó un modelo atómico diferente, en donde el átomo estaba formado por un núcleo atómico central diminuto, alrededor del cual se encontraba una corteza electrónica. El núcleo es denso, concentra la mayor parte de la masa y toda la carga positiva. La corteza electrónica es la región donde los electrones describen órbitas circulares alrededor del núcleo. El átomo es neutro porque el número de electrones es igual al número de protones. Casi inmediatamente, en 1913, un científico danés, Bohr, planteó que el átomo estaba formado por un núcleo central, alrededor del cual giraban los electrones en diferentes órbitas circulares de radios definidos, pero en órbitas específicas, no en todas las órbitas. Simultáneamente siguieron desarrollándose estudios sobre el electrón, conociéndose dos principios importantes. El primero, el electrón no se comporta únicamente como partícula, según Newton, sino también como onda, según Maxwell, y eso se conoció como la naturaleza dual del electrón, que fue explicada por de Broglie. 2. El electrón se mueve alrededor del núcleo de tal manera que resulta imposible conocer con precisión su posición y su velocidad. Esto se conoce como el principio de incertidumbre, que fue explicado por Heisenberg. El modelo atómico actual fue desarrollado por Schrödinger en el año de 1926, apoyándose en los postulados de Bohr, de Broglie y de Heisenberg. El modelo atómico actual, denominado también mecánico cuántico, se basa en tres postulados. Primero, el principio de dualidad de Broglie. Segundo, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Tercero, la ecuación de onda de Schrödinger, que describe una onda estacionaria de energía que permite obtener una probabilidad de la posición para cada electrón, cambiando así el concepto del orbital al de la zona donde existe la mayor probabilidad de encontrar al electrón, caracterizada por 4 números cuánticos, n, l, m y s. Este conocimiento nos ha permitido comprender varias propiedades de la materia y disfrutar de cientos de avances industriales, como la energía nuclear aplicada a la sonda New Horizon que llegó a Plutón. En la clase de hoy hemos aprendido que toda la materia está formada por átomos, que en el transcurso de la historia han existido varios modelos atómicos para representar de una manera simplificada la estructura y el comportamiento del átomo, que el modelo atómico actual fue propuesto por Schrödinger, que el átomo está conformado por 3 partículas subatómicas básicas, los protones y los neutrones en el núcleo y los electrones girando alrededor de él. Y que esta forma de energía es fundamental en el espacio, ya que para explorar las zonas más alejadas del Sol, como lo hizo la sonda New Horizons, necesitamos de energía independiente de la luz solar, como lo es la energía nuclear. Esperamos que los conocimientos impartidos en este día puedan servirte para tu vida práctica. Y hasta una próxima.